Al menos 10 heridos, el derrumbe de un edificio y daños a distintas viviendas es el balance provocado por la explosión de una envasadora y distribuidora de gas en el sector Los Ríos de esta capital. El fracaso de la política económica aplicada por el presidente Danilo Medina. Luis Abinader cuestiona la política económica del gobierno. Habla en Santiago en una actividad de la Federación Dominicana de Cámaras de Comercio. Miles de pequeños empresarios de la construcción no le están pagando su dinero. Las pequeñas y medianas empresas de la construcción dicen que pasan por un momento difícil debido a la deuda millonaria que el gobierno tiene con ellas. La renuncia del doctor Mariano Germán. Guillermo Moreno pide la renuncia del presidente de la Suprema Corte de Justicia y otros miembros del Consejo del Poder Judicial. Alega que son militantes del PLD. Afirman que Fello Suberví volvería esta tarde al PRD y que sería juramentado por Miguel Vargas Maldonado. En el plano internacional, 4 productores de petróleo acuerdan congelar producción del crudo. De inmediato suben precios en los mercados internacionales. En deportes, el ministro de Defensa dice que hay varios miembros de la Fuerza Aérea detenidos por la fuga de los jugadores cubanos que ya están en Miami. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en la primera emisión informativa de Noticias 23. Les saluda Kevin de la Cruz desde los estudios de Telefuturo aquí en Santo Domingo. Les invito a que me acompañen. Al menos 10 heridos, el derrumbe de un edificio y daños a distintas viviendas es el balance provocado por la explosión de una envasadora y distribuidora de gas en el sector Los Ríos de esta capital. Según nos reporta Viviana Hinoa, el suceso provocó una gran alarma en esta zona de Santo Domingo. Buenas tardes, cuéntanos lo sucedido, Viviana. Saludos, hola, ¿qué tal? Aquí en el barrio La Esperanza del sector Los Ríos, agentes y miembros de rescate de los bomberos del Distrito Nacional, la Defensa Civil y la Policía Nacional trabajaron arduamente para remover los escombros de las viviendas afectadas, producto de una explosión tras un escape de una de las válvulas de los tanques de la envasadora de GLP Solgas. Se puede decir que estamos en un 85% en el proceso de la búsqueda. La comunidad, los ejercicios que hicimos de la búsqueda, los procedimientos, las prácticas que aplicamos indican que no hay víctimas ahora. Algunos de los afectados narran lo sucedido. A las 6:10 estalló el primer tanque, ¡boom! Ahí empezamos, antes de estallar el tanque, logramos salir unas cuantas personas. El 95% de personas estaban afuera todos porque dimos la alarma. Tuvimos que irnos corriendo todos, sacamos a mi abuela y ella no quería salir, mi tía volvió para atrás después que ella estaba allá adelante y se quemó y ya ella está en el hospital, no la he visto ni siquiera, no sabemos de ella. Aseguran esta explosión pudo evitarse. Hace como 2 meses atrás o 3 que yo le dije a uno de los llenadores, ¿por qué se está botando gas? Me dice, no, eso es un respiradero de gas. Digo, ¿eso tiene problemas o está botando gas? Me dice, no, que es un respiradero de gas, pero yo no le estoy diciendo cante el asunto a eso, porque por ahí a todo el mundo yo le dan gas, entonces todo el mundo se queda callado. Hasta el momento se desconocen el número de personas heridas y las viviendas afectadas. Viviana Hinoa, Noticias 23. Gracias, Viviana, por tu reporte. Señores, y el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, lanzó en Santiago de los Caballeros fuertes críticas a la política económica del presidente Danilo Medina. Luis Domínguez trabajó el tema y nos tiene todos los detalles. Abinader fue el orador invitado al desayuno empresarial de la Federación Dominicana de Cámaras de Comercio. El gran problema de la economía dominicana es que el actual modelo de crecimiento genera inaceptables niveles de desigualdad, exclusión social y pobreza. Por más esfuerzo y por más recursos que el gobierno derroche en propaganda y publicidad para explicar los resultados de su gestión, no se puede ocultar el fracaso de la política económica aplicada por el presidente Danilo Medina. De su lado, el presidente de Fedocámaras, Jochi Vicente, se refirió a inconvenientes que según ese sector afectan al empresariado del país. Contribuyen a la promoción de un voto consciente en la sociedad dominicana
Nuestra labor como cámaras de comercio siempre irá enfocada en trabajar arduamente en el debate de ideas y la celebración de diálogos que promuevan el desarrollo económico y social de nuestro país. Durante la actividad estuvieron presentes los dirigentes empresariales de diversas instituciones del Cibao Central. En Santiago, Luis Domínguez, Noticias 23. Gracias, Luis. El exalcalde del Distrito Nacional, Rafael Suberví Bonilla, conocido como Fello, será juramentado la tarde de este martes en el Partido Revolucionario Dominicano, luego de abandonar el Partido Revolucionario Moderno, disgustado porque le negaron la candidatura a la alcaldía de la capital. El exalcalde de la capital dominicana entró en conflicto con la dirección del PRM por la candidatura a la alcaldía del Distrito Nacional, que alega obtuvo de manera legal al cumplir todos los requisitos internos. El caso fue llevado al Tribunal Superior Electoral, que favoreció a Suberví Bonilla, pero la Comisión Nacional Organizadora de la Convención del PRM, que preside Milagros Ortiz Bosch, dijo que recaería en David Collado porque salió favorito en las encuestas realizadas. Y el presidente de la Confederación Dominicana de Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción, Eliseo Christopher, afirmó que este sector atraviesa por un momento difícil debido a las altas sumas de dinero que el gobierno les adeuda. Ariel García nos tiene los detalles. Las empresas no han crecido, al contrario, estamos prácticamente desapareciendo la que quedamos, porque definitivamente el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas de la construcción en el país va de malas en peores. Hemos visto casos como el de la OISOE, y así estamos manejando el dato de que miles de pequeños empresarios de la construcción no le están pagando su dinero. Las pequeñas y medianas empresas de la construcción operan con grandes dificultades económicas, puesto que, según el presidente de Copimecom, Eliseo Christopher, el gobierno no ha pagado la deuda que tiene con ese sector. De pedirle al candidato que por favor sea retirado de los medios ese video que usa nuestra cara, nuestra voz, para promociones políticas. Nosotros mantenemos una postura firme en cuanto a críticas objetivas. Algunas instituciones del Estado. Sin embargo, reconoce que el sector construcción ha tenido un crecimiento importante en los últimos años, el cual, según afirma, se ha reflejado solo en las grandes empresas. Eliseo Christopher tocó el tema al tiempo de denunciar que no fue consultado con relación al video promocional de campaña colgado en las redes sociales por el Partido Revolucionario Moderno, PRM. Aprovechamos y hacemos nuestra primera pausa. Al regresar, conozca qué anuncia la Presidencia de la República para evitar que vehículos oficiales sean usados en actividades políticas. Se lo tenemos a la vuelta. Siga con nosotros. Y como les adelantábamos antes de la pausa, la Presidencia de la República ordenó a la Policía y a la Autoridad Metropolitana de Transporte, AMET, que incauten los vehículos estatales que sean sorprendidos en actividades proselitistas. En una carta al Mayor General Nelson Peguero Paredes, jefe de la Policía, y al General de Brigada Frener Bello Arias, director de la AMET, el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, manifiesta que deben incautar cualquier vehículo oficial que sea sorprendido en actividades proselitistas, sin importar la persona o institución a la que pertenezcan. Agrega que ningún vehículo oficial público o privado puede circular sin estar debidamente matriculado e identificado. Explica que la decisión fue adoptada por instrucciones del presidente de la República, Danilo Medina. Y a propósito, miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana niegan categóricamente que esta entidad use recursos del Estado en su campaña electoral. Reaccionaron ante versiones de dirigentes de oposición en el sentido de que Danilo Medina y otros candidatos oficialistas usan en forma abusiva recursos del Estado en la campaña electoral. Si esos datos se parecen a la mentira de Arroyo Cano y a otra mentira que han dicho, no nos merece mucho comentario. La oposición tiene que decir cosas. Nosotros hemos dicho que la oposición lo que tiene que hacer es propuesta a este país y decirle que qué van a hacer con el país, qué cosas van a hacer adicionar o mejor que lo que está haciendo el presidente Danilo Medina. Pero Luis Abinader, vamos a hacer. ¿Quién? Luis Abinader. Luis Abinader dice que están usando los recursos candidatos. No, él no sabe de eso, ese muchacho sabe, le dije a usted dónde está el Country Club, Casa de Campo. No, hombre, no, nosotros no podemos usar los recursos.
Estos dirigentes políticos hablaron previo a una reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana en la que se anunció que fueron seleccionados 4 aspirantes a la candidatura de la alcaldía de Santo Domingo Este. Son ellos Alfredo Martínez, Isabel de la Cruz, Domingo Jiménez y Karen Ricardo. Y el candidato presidencial por el partido Alianza País, Guillermo Moreno, volvió a la carga este martes, esta vez para reclamar la renuncia del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, y otros miembros del Consejo del Poder Judicial. En una rueda de prensa aseguró que la crisis por la que atraviesa el sistema de justicia se debe a que sus miembros son militantes del partido oficialista. Frente a esta crisis del Poder Judicial, exijamos la renuncia del doctor Mariano Germán como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Que además, para despartidarizar el Poder Judicial, 2 jueces que son declarados miembros militantes del partido oficial, el magistrado Fran Soto y además el magistrado Moscoso Segarra, ninguno de los 3, ni Germán, ni Mariano Germán, ni Fran Soto, ni Moscoso Segarra, no son jueces de carrera. También estos 2 jueces presenten su renuncia y se exija su renuncia. El aspirante presidencial propuso además como candidata a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia a la magistrada Miriam Germán Brito. Señores, y la policía dominicana es la peor pagada de América Latina, incluso que las de países de economías más vulnerables, afirmaron representantes de la sociedad civil. Hablaron durante un panel sobre reforma policial en el que también pidieron la asignación de más recursos para la institución del orden. Carolyn Cuevas trabajó este tema y nos tiene los detalles. Desarrollar un plan estratégico que materialice la tan buscada reforma policial parece ser el camino más adecuado para reducir los niveles de inseguridad en el país y elevar la calidad de los miembros de la Policía Nacional. Sin embargo, para la sociedad civil esto no podrá lograrse mientras continúe la tímida asignación de recursos a esa institución. Dado que se están dando estos pasos, yo creo que es importante, todo esto cuesta dinero, señores, que a nuestra Policía Nacional se le asignen los recursos que real y efectivamente todo este proyecto va a requerir. Para la Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO, el problema radica en los precarios salarios que reciben los agentes policiales, que según dijo son los peores pagados de América Latina. Haití, Honduras, Guatemala, pues tienen niveles de salario por encima, con una media que va entre los 500 600 dólares mensuales, y aquí apenas el salario de la policía pues llega a unos 100 dólares. El proyecto de reforma, que trabajan en conjunto representantes de la sociedad civil, contempla un abanico de objetivos que fortalezcan la institucionalidad de la Policía Nacional y se reflejen en niveles de seguridad ciudadana. Carolyn Cuevas, Noticias 23. Un ciudadano haitiano quemó a otro la mañana de este martes porque este supuestamente le debía 1.400 pesos. El hecho ocurrió en la calle Dr. De Filló, esquina John F. Kennedy, sector Los Prados, aquí en el Distrito Nacional. Fue identificado por las autoridades como el haitiano Alice Dominique, de 28 años, quien se dedicaba a la venta de frituras en la esquina referida. Resultó con quemaduras en la espalda. El agresor, que no fue identificado, fue detenido por las autoridades. Bueno, y República Dominicana movilizó tropas y equipo militar a la frontera debido a la inestabilidad política en Haití. Para la primera semana de febrero habían ya sido desplegados 2.256 soldados y algunos helicópteros que actuarían como fuerza de reacción frente a lo que pudiera suceder tras la salida del poder del presidente Michel Martelly. El director general del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, CESFRON, Carlos Manuel Aguirre Reyes, se reunió con el comandante de la misión de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití, conocida como MINUSTAH, con quien estableció un mecanismo de coordinación entre ambas fuerzas en caso de que la inestabilidad en Haití pudiera tener repercusión aquí en la República Dominicana. Otra pausa más. Cuando regresemos, entérese por qué los precios del petróleo en los mercados internacionales han comenzado a subir. Ya venimos.
Arabia Saudí, Rusia, Qatar y Venezuela acordaron congelar su producción de petróleo a los niveles de enero para estabilizar los precios después del derrumbe de los últimos meses. La medida, anunciada tras una reunión ministerial de estos 4 países, provocó un inmediato aumento del precio del barril. A fines de la mañana, el Brent del Mar del Norte, para entrega en abril, se negociaba a $33,89 el barril, con alza de 50 centavos, mientras que el crudo intermedio de Texas, con entrega en marzo, subía 35 centavos a $29,79. El sistema electoral de Haití no ofrece garantías mínimas a los votantes y el sistema político en general, gobierno y oposición, no colabora para que funcione de una mejor manera, afirmó en Costa Rica el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Almagro se encuentra en San José participando en la apertura de las sesiones anuales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en la capital costarricense. Estados Unidos y Cuba firman este martes un entendimiento sobre aviación civil que autoriza nada menos que hasta 110 vuelos regulares diarios a La Habana y otros 9 destinos en la isla, informaron fuentes oficiales en Washington. De acuerdo con funcionarios del Departamento de Estado y de Transporte, las autoridades locales comenzarán de inmediato el proceso de invitación a las empresas aéreas estadounidenses interesadas en operar esas frecuencias y esperan atribuir los destinos ya en el próximo verano boreal. Tras pedir perdón a los pueblos indígenas por la exclusión de sus tierras, costumbres y lenguas y de alertar sobre la precariedad a la que están expuestas las familias, el Papa Francisco inicia el 4º día de actividades en un viaje a Morelia, Michoacán, en occidente de México. Michoacán cobró notoriedad con el surgimiento de las autodefensas en 2013 a consecuencia de la violencia generada por el crimen organizado. En las internacionales, Carolyn Cuevas, Noticias 23. Bueno, señores, ahora tenemos informaciones deportivas con nuestra editora de deportes, Natacha Batista. Ella está aquí a mi lado para contarles más sobre este fascinante mundo. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Kevin, muy buenas tardes. Buenas tardes, los amigos televidentes de Noticias 23. La situación de los jugadores cubanos, los hermanos Gurriel, que desertaron el pasado 8 de febrero, se complica en República Dominicana, pero ellos viajaron hasta en primera clase hacia Panamá. El ministro de Defensa Máximo Williams Muñoz Delgado reveló este lunes que se encuentran bajo arresto los miembros de la Fuerza Aérea Dominicana investigados por presuntamente haber ayudado a los jugadores de la selección cubana de béisbol Julieski y Lourdes Gurriel, quienes desertaron el pasado 8 de febrero en la Serie del Caribe que se efectuó en el país. Se está llevando a cabo una investigación, tanto él como los soldados que estaban involucrados que lo acompañaban. Están siendo interrogados y posteriormente se le dará a la prensa la comunicación. El alto mando militar afirmó que los próximos días darán a conocer a la luz pública todos los detalles de la investigación. Australia aseguró su presencia en el próximo Clásico Mundial de Béisbol del 2017, luego de vencer 12-5 a Sudáfrica en la final del torneo clasificatorio, tras marcar 6 carreras en la octava entrada. Las eliminatorias se efectuaron en Sydney. Están pendientes las clasificaciones del 17 al 20 de marzo en Mexicali, México, que asistirán la República Checa, Alemania, Nicaragua y los anfitriones. En tanto, en Panamá estarán jugando Colombia, Francia, España y del 22 al 25 de septiembre en Brooklyn, Nueva York, Brasil, Gran Bretaña, Israel y Pakistán. El director de operaciones en la República Dominicana de las Grandes Ligas, Rafael Pérez, y el ministro de Deportes, Jaime David Fernández Mirabal, acordaron este lunes unir esfuerzos para apoyar el desarrollo del béisbol en Haití y la masificación de la referida disciplina deportiva en la rama femenina. Bueno, en cuanto al Clásico Mundial de Béisbol, ya Venezuela tiene dirigente con Omar Vizquel y fue nombrado o reiniciado, se puede decir, en su puesto el dominicano Moisés Aló como gerente general de la selección dominicana el 17 de marzo. Ya estarán ahí del 2017 dando un tremendo espectáculo de 30 días. Muy bien. Así que nadie sabe, a ganar de nuevo invicto. Vamos a ver. Difícil, pero no imposible. Gracias, Natacha. Bye bye. Otra pausa más cuando regresemos. La magia de Marc Anthony regresa al país. Les contamos cuándo y dónde. Siga con nosotros.
Una de las estrellas más importantes, sin duda alguna, de la música latina regresa aquí a la República Dominicana, en esta oportunidad al mágico escenario del Anfiteatro de Altos de Chabón. Nos referimos a Marc Anthony, quien llega con su espectáculo Live. Se presentará el sábado 26 de marzo. El cantante de origen puertorriqueño y que ha manifestado su cariño por el país llega en esta oportunidad para tomar las piedras en una presentación única en la que ofrecerá un recorrido de lo mejor de sus temas nuevos y demás éxitos a lo largo de sus más de 2 décadas en la música. Me la llevé a mi jardín para cuidarla, aquella flor de pétalos dormidos, a la que cuido. Y al cierre les tenemos un resumen con las informaciones más destacadas de esta media hora de noticias. Al menos 10 heridos, el derrumbe de un edificio y daños a distintas viviendas es el balance provocado por la explosión de una envasadora y distribuidora de gas en el sector Los Ríos de esta capital. El fracaso de la política económica aplicada por el presidente Danilo Medina. Luis Abinader cuestiona la política económica del gobierno. Habla en Santiago en una actividad de la Federación Dominicana de Cámaras de Comercio. Miles de pequeños empresarios de la construcción no le están pagando su dinero. Las pequeñas y medianas empresas de la construcción dicen que pasan por un momento difícil debido a la deuda millonaria que el gobierno tiene con ellas. La renuncia del doctor Mariano Germán. Guillermo Moreno pide la renuncia del presidente de la Suprema Corte de Justicia y otros miembros del Consejo del Poder Judicial. Alega que son militantes del PLD. Afirman que Fello Suberví volvería esta tarde al PRD y que sería juramentado por Miguel Vargas Maldonado. En el plano internacional, 4 productores de petróleo acuerdan congelar producción del crudo. De inmediato suben precios en los mercados internacionales. De esta manera finalizamos la presente emisión informativa de Noticias 23. Soy Kevin La Cruz. Buenas tardes. A continuación, La Tuerca. Recupero el color que había perdido, porque encontró un cuidador que la